Eddie Dunbar se lleva la victoria llegando desde la escapada y Ben O'Connor se deja más de 30 segundos con sus principales rivales. En los próximos minutos analizamos cómo ha sido esta etapa número 11 de la Vuelta a España 2024. ¡Comenzamos! Pues vamos a comenzar analizando un poco un pequeño resumen de cómo ha sido esta 11ª etapa de la Vuelta a España, con la que llegamos y pasamos el Ecuador de esta edición de la Vuelta. Vamos a hacer primero un resumen y después unas reflexiones, unos comentarios sobre las principales noticias que nos ha dejado esta etapa de la Vuelta. Decir que la etapa empezaba pues como el día anterior, con muchos ataques buscando la escapada. El primero de ellos en atacar era Víctor Campenaerts. Ya después de la primera subida se conformaba esa fuga de casi 40 corredores, donde Sandro Meuris se iba, el ciclista del Alpecin de Keunin, se iba cobrando más de un minuto sobre ese grupo de 35 corredores después de la segunda subida. Luego ya le cazaron en el terreno llano. Decir que en esa fuga de más de 30 corredores estaba George Bennett, el ciclista del Israel, que estaba a 9.50 en la general de Ben O'Connor. Por lo tanto tenía que tirar el equipo del líder porque la diferencia estaba ya en 6 minutos y medio. Decir también que aproximadamente a 35 kilómetros de meta esta diferencia estaba ya en 5.48, pero todavía quedaban 35 kilómetros y le estaba metiendo casi 6 minutos George Bennett a Ben O'Connor. Y era en ese momento, viendo que también Enric Mas estaba perdiendo la posición, incluso Richard Carapaz y Primož Roglic con George Bennett, era en ese momento cuando el Movistar con Jorge Arcas empezaban a tirar también del pelotón, cuando ya ahí sí que se veía reducida la diferencia a 5 minutos, que teniendo en cuenta que estaba a 10 minutos aproximadamente George Bennett, ya era mal menor, pensando que ya George Bennett no se iba a colocar ni siquiera en el top 5 de la clasificación general. A 32 kilómetros de meta cogía el grupo, digamos, de más de 30 corredores a Sandro Meuris, cuando la diferencia, ya digo, estaba en 5 minutos con respecto al pelotón. A 29 kilómetros empezaba ya el zafarrancho de ataques típico en este tipo de grupos tan numerosos. El primero de ellos era Xavier Isasa, el ciclista del Euskaltel, que atacaba a 29 kilómetros de meta, y a 28 veíamos la curiosa imagen de Nico Denz y Patrick Gamper, los dos ciclistas del Red Bull Bora, que marchaban en la escapada y se dejaban caer hacia el pelotón, lo que hacía indicar que iba a venir un ataque de Roglic y que querían tener a dos ciclistas poniendo mucho ritmo justo antes de esa subida al Puerto Cruxeiras. Así que Nico Denz y Patrick Gamper se incorporaban varios kilómetros después al pelotón. A 11 kilómetros comenzaba la subida al Puerto Cruxeiras, y cuando iniciaba el puerto también por atrás en el pelotón veíamos ese ritmo espectacular del Red Bull Bora, que en el primer kilómetro de la subida tenía 3 kilómetros, pues en el primer kilómetro ya el grupo se había quedado muy reducido y eran Roglic y Mas los únicos que podían aguantar ese ritmo que había puesto el Red Bull Bora. Y por delante veíamos que los 3 ciclistas que se quedaban por delante eran Urko Berrade, el ciclista del Kern Pharma, Filippo Ozzana, el ciclista del Jayco, y Carlos Verona, el veterano ya ciclista del Lidl Trek. Eran los 3 que ponían más ritmo, y ya por detrás veíamos como Roglic y Mas, ya digo que eran los mejores del grupo principal, y veíamos como Ben O'Connor incluso se estaba quedando del grupo que comandaba Richard Carapaz, intentando reducir la diferencia con Primož Roglic y Enric Mas, lo que indicaba que Ben O'Connor ya hoy sí que se iba a dejar más de 10-15 segundos en meta, y como veremos ahora finalmente han sido más de 30 segundos. Finalmente llegaban al sprint muchos más ciclistas, ya había llegado incluso Johnny Narváez, era un grupo ya de 15-20 corredores por delante buscando la victoria de etapa. Finalmente atacaban Urko Berrade, Carlos Verona, pero finalmente un ataque espectacular de Eddie Dunbar en el último kilómetro, pero espectacular. Os recomiendo que lo veáis porque le sacó una diferencia espectacular al grupo de cabeza, al grupo de la escapada. Eddie Dunbar se llevaba la victoria de forma totalmente implacable respecto a la escapada, y de esa manera coronaba esa fuga de más de 30 corredores que se había producido muy prontito en la etapa. Pongo ya también por pantalla cómo ha quedado la clasificación de la etapa. Como podéis ver, la victoria para Eddie Dunbar, segundo Hermans, tercero Pool, Johnny Narváez ha sido cuarto, Urko Berrade quinto, Filippo Ozzana sexto, Izaguirre séptimo, Verona octavo, Garofoli noveno, McNulty décimo, Attila Valter undécimo, George Bennett en la posición número 12, en la 13 Sam Oomen, 14 Guillaume Martin y 15 Matthew Richitello. Ya por detrás, más de 30 corredores por detrás, llegaban ya el grupo principal de Roglic, Enric Mas y compañía.
Y antes de analizar varios aspectos que creo que son realmente importantes y sobre todo antes de enseñaros la clasificación general, los abandonos que hemos tenido hoy han sido Lorenzo Rota, Patrick Conrad y Thymen Arensman, el ciclista de Ineos. Estos tres ciclistas no comenzaban la etapa y luego ha abandonado durante el transcurso de la etapa el ciclista del Jayco Chris Harper. En cuanto a aspectos de los que tenemos que hablar, el primero es Sandro Meuris, que ha hecho una gran etapa yendo en solitario durante muchos kilómetros, un ciclista que no tiene grandes resultados, ya veterano, 32 años, pero no tiene grandes resultados. Ganó el Giro del Véneto en el año 2021 y ganó la Vuelta Ciclista a Murcia en el año 2020, pero ya digo, no tiene ningún gran resultado, pero desde luego es un gran escalador al que solemos ver muy bien en las grandes vueltas, sobre todo buscando escapadas, y hoy lo ha hecho realmente bien y creo que era interesante destacar este aspecto. Otro aspecto que creo que hay que destacar, seguramente sería el más importante si no hubiera una clasificación general, que es el ganador de la etapa, Eddie Dunbar, que ya digo, el ataque en el último kilómetro ha sido brillante. Es el momento en el que hay que lanzar un ataque, sobre todo sabiendo que en esas circunstancias, con ese grupo de más de 20 corredores, lo normal es que un ciclista como Johnny Narváez, que tiene un sprint muy potente, se hubiera llevado la victoria. Por lo tanto, veíamos todos esos ataques en los últimos 2 kilómetros y finalmente Eddie Dunbar se ha acabado llevando la victoria, así que también el reconocimiento para el ciclista irlandés del Jayco, que ha conseguido una gran victoria en la Vuelta. Otro aspecto también a destacar es que tenemos que hablar del equipo del líder, del Decathlon AG2R, un equipo que hoy sí que se ha tenido que esforzar, viendo que George Bennett estaba a 10 minutos en la general y la diferencia estaba ya en 6 minutos y medio, por lo tanto, viendo peligrar esa diferencia que tenía Ben O'Connor, ha tenido que tirar. Hoy sí que se ha tenido que esforzar el Decathlon, pero finalmente Ben O'Connor no ha podido responder al ataque de Primož Roglič y Enric Mas, que realmente no era un ataque, era simplemente una aceleración espectacular del esloveno, que solo ha podido aguantar Enric Mas, y Ben O'Connor se ha quedado atrás, incluso se ha quedado atrás del grupo que venía por detrás con Carapaz, con Mikel Landa y con Adam Yates. Por lo tanto, se ha quedado atrás Ben O'Connor, se ha dejado 35 segundos. Creo que aparte de destacar eso, como he hablado del Decathlon, de que hoy ha tenido que esforzarse, también hay que destacar que Ben O'Connor se deja 35 segundos. Decía yo ayer que estas dos etapas en territorio tan propicio para emboscadas eran muy importantes para Ben O'Connor. Creo que eran 2 días en los que no se podía dejar tiempo bajo ningún concepto. Ayer lo hizo bien, realmente no hubo ningún ataque y Ben O'Connor pues respondió bien, como es lógico, pero hoy ya sí que acelerando muchísimo el Red Bull Bora Hansgrohe en la última subida al Puerto Cruxeiras. Ben O'Connor no ha respondido a esta aceleración de Roglič y Enric Mas y se ha dejado 35 segundos en meta en una etapa en la que a priori no se debería haber dejado más de 15-20, si es que se tendría que haber dejado algo, lo que indica que quizás para las próximas etapas con Manzanera, que en principio no es un puerto para grandes diferencias, pero que también, viendo lo que ha pasado hoy, se puede dejar también mucho tiempo, sobre todo con Cuitu Negro y con otras etapas. Ojo, porque Ben O'Connor puede ver reducida su diferencia en los próximos días a prácticamente un minuto o medio minuto, o incluso que Primož Roglič termine la semana ya como maillot rojo. Y otro aspecto a destacar, Primož Roglič y Enric Mas. Roglič, que no atacaba en el día de ayer, no le vimos bien en Azayanas, quizás estábamos empezando a tener dudas, ya que él mismo lo había dicho que todavía estaba resintiéndose de ese dolor de espalda de la caída del Tour de Francia. Veíamos que quizás Primož Roglič ya no atacaba tanto como quizás en la etapa del Pico Villuercas, y finalmente hoy se le ha visto otra vez muy bien, tiene un auténtico equipazo. Veíamos como cuando tiraban Nico Denz, Patrick Gamper, Giovanni Aleotti, se rompía totalmente el grupo de los favoritos, así que tiene un gran equipo, y Primož Roglič solo ha tenido que acelerar, poner un ritmo muy fuerte para que solo Enric Mas haya podido responder a esa aceleración, que es el otro nombre que creo que también hay que destacar. Enric Mas se está viendo como el ciclista seguramente igual de fuerte que Primož Roglič, no creo que sea inferior a Roglič. De hecho, en Azayanas se le vio superior, y de hecho Roglič en principio y de momento solo le está pudiendo ganar en los sprints, que ahí sí que Enric Mas no tiene la potencia que tiene Primož Roglič, pero ya digo, Enric Mas está siendo como mínimo igual de fuerte para arriba que Primož Roglič. Por lo tanto, tenemos que pensar que Enric Mas ya la segunda posición la está asentando bastante bien. Vamos a ver que todavía quedan muchos finales en alto, que son los que se le dan bien realmente a Enric Mas, así que vamos a ver cómo asienta esa segunda posición, y sobre todo vamos a ver cómo se defiende de los ciclistas que vienen por detrás, y vamos a ver si puede atacar a Primož Roglič en algún momento, como lo hizo en Azayanas, solo que en Azayanas no terminaba la etapa en alto y fue en el descenso donde se dejó mucho tiempo Enric Mas.
Las cosas a destacar: Mikel Landa, Matías Eskil-Mos y David Gaudu, que son 3 ciclistas que no respondieron bien a la aceleración de Primož Roglič y Enric Mas, pero finalmente han sabido recuperar ese tiempo, esa ventaja que le sacaban Roglič y Enric Mas, y finalmente han llegado con ellos en línea de meta. Por lo tanto, siguen intactas sus opciones de luchar por el podium, aunque ojo, porque ya se pone algo difícil ganar la Vuelta a España, pero desde luego, bueno, están ahí en la pelea. Así que vamos a ver cómo Mikel Landa, David Gaudu y Matías Eskil-Mos pueden seguir peleando por la general. Adam Yates, Richard Carapaz se han dejado algo de tiempo. Vamos a ver cómo siguen progresando. Un Richard Carapaz que ayer parecía que iba a atacar cuando aceleraba junto a su compañero Cepeda, pero finalmente no atacó y hoy se ha dejado algo de tiempo el ecuatoriano. Decir también, junto a estos 3 ciclistas, que he visto también bien a Carlos Rodríguez, Florian Lipovic sí que se ha dejado algo de tiempo en la clasificación general, Felix Gall también, George Bennett también es uno de los que saca ventaja de esta etapa, porque habiéndose metido en la fuga, se mete ya en el top 10 de la clasificación general a 5.46 de Ben O'Connor. Luego también están David Gaudu, Matías Eskil-Mos en la clasificación general, que ahora mismo te voy a poner por pantalla para que la puedas ver. Pues aquí tenéis la clasificación general. Ben O'Connor, líder, con Primož Roglič segundo a 3 minutos 16. Cuidado que le ha metido 36 segundos en el día de hoy en una etapa que no era para una diferencia como de 36 segundos. Cuidado que queda mucho en esta segunda semana. Enric Mas se coloca tercero, cuarto Richard Carapaz a 4.10, Enric Mas adelanta a Richard Carapaz, Mikel Landa a 4.40 en quinta posición, a 5.23 Carlos Rodríguez, que ya se coloca en sexta posición, ojo que está yendo de menos a más el español de Ineos. Florian Lipovic a 5.29, es el que ha perdido la posición hoy también con Carlos Rodríguez y con Mikel Landa. Adam Yates octavo a 5.30, noveno Felix Gall, décimo George Bennett a 5.46, David Gaudu a 5.55, está siendo una buena Vuelta a España para David Gaudu, del que no esperábamos gran cosa en la clasificación general, y de momento, bueno, pues está en esa 11ª posición. Duodécimo Matías Eskil-Mos, Pavel Sivakov décimo tercero, Cristian Rodríguez décimo cuarto y Sepp Kuss a 8 minutos 16 empieza ya a despedirse de sus opciones de ganar la Vuelta a España, al menos desde un ataque o por un ataque desde atrás, porque metiéndose en fuga ya sabemos que también lo hace muy bien. Recordemos lo que hizo en la Vuelta a España 2023, así que ese es el análisis de la clasificación general. Y por último también quiero hablar del Renegui Tour, del Tour de Renegui que se está disputando en estos días también. La victoria en la primera etapa ha sido para Jonathan Milan, seguido de Jasper Philipsen y de Axel Zinglen, una primera etapa que ha sido resuelta al sprint con un lanzamiento otra vez brillante de Mathieu Van Der Poel, que ha rematado Jonathan Milan en un sprint larguísimo, venciendo a Jasper Philipsen y a Axel Zinglen. Os recomiendo también que veáis el sprint porque realmente ha sido muy bonito la forma de ganar de Jonathan Milan, venciendo a un gran sprinter, a uno de los mejores sprinters del mundo como Jasper Philipsen. Y para el día de mañana pues tenemos una etapa de 137 kilómetros, bastante cortita, una etapa monopuerto con esa subida final a la estación de montaña de Manzaneda. Creo que es una etapa para que no se hagan grandes diferencias, pero una etapa peligrosa porque se puede meter en la escapada alguno de los favoritos a la general e intentar recuperar tiempo, así que creo que va a ser una etapa rápida, una etapa que prácticamente tiene pocos tramos llanos, siempre va picando hacia arriba hasta llegar a esa estación de montaña de Manzaneda, y vamos a ver porque seguramente veremos movimientos entre los favoritos a la general en esa subida final. Por mi parte dejo el vídeo por aquí, pero déjame recordarte que puedes suscribirte para no perderte ningún vídeo, dejar un fuerte like si te ha gustado el vídeo y sobre todo dime en comentarios qué te ha parecido esta etapa, qué esperas de la etapa de mañana y qué te ha parecido que Ben O'Connor hoy se haya dejado más de 35 segundos en meta con respecto a Primož Roglič, a Enric Mas y a Carlos Rodríguez, entre otros. Así que nos vemos en el próximo vídeo.